A comienzos del siglo XVII, en el norte de Inglaterra, existía una región de colinas cubiertas por la niebla, aldeas aisladas y caminos de tierra que parecían perderse en el horizonte. Era una época de hambre, enfermedades y profundas creencias religiosas. La muerte podía llegar en cualquier momento, y cuando algo inexplicable ocurría, la gente rara vez buscaba una explicación racional. En aquellos años, cualquier desgracia podía ser atribuida a la obra del diablo, pues fue justamente en ese escenario donde surgió una de las historias más inquietantes de la historia británica, conocida por algunos como las brujas de Lancaster. Aunque también cabe resaltar que históricamente el caso es conocido como las brujas de Pendle, debido a que se trató de un grupo de personas que fueron acusadas de practicar brujería en la región de Pendle, en el condado de Lancashire. Su historia no solo se convirtió en una de las cacerías de brujas más famosas de Inglaterra, sino también en una de las más perturbadoras. Pero, para comprender lo sucedido, es necesario entender el mundo en el que vivían aquellas personas. La Inglaterra de 1612 estaba dominada por el miedo a lo sobrenatural. El rey Jacobo I creía firmemente en la existencia de las brujas y había escrito un tratado llamado Daemonology, donde explicaba cómo identificar a quienes, según él, mantenían pactos con el diablo. Las consecuencias de estas creencias eran devastadoras. Una vaca que enfermaba de manera repentina podía ser considerada víctima de una maldición. También, la muerte inesperada de un niño podía llegar a interpretarse como un acto de brujería. Es más, una tormenta que arruinaba una cosecha generaba suficientes sospechas para desencadenar acusaciones contra algún vecino, y las personas más vulnerables, ancianas, viudas, curanderas, mendigos y personas marginadas por la sociedad, eran siempre las primeras sospechosas. Entre ellas se encontraba Elizabeth Southerns, una anciana de aproximadamente 80 años, conocida por todos como Old Demdike. La mujer vivía en extrema pobreza junto a su familia en una humilde vivienda cercana a Pendle Hill. Poseía conocimientos de hierbas medicinales y remedios populares, algo común en la época, aunque suficiente para despertar sospechas entre sus vecinos. Su principal rival era otra anciana llamada Anne Whittle, conocida como Old Chattox. Las dos familias mantenían una enemistad que se remontaba años atrás. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que aquella rivalidad terminaría desencadenando una tragedia histórica. Todo comenzó el 18 de marzo de 1612. Ese día, una joven llamada Alison Device, nieta de Demdike, se encontró con un vendedor ambulante conocido como John Law. La muchacha le pidió algunos alfileres, pero John se negó a vendérselos. Hubo una discusión, y minutos después, Law sufrió un repentino colapso físico. Para los habitantes de la región, aquello no se trataba de una simple coincidencia, pues los rumores comenzaron a extenderse rápidamente, y la noticia llegó a oídos del magistrado Roger Nowell, quien decidió investigar el incidente. Con el transcurso de las semanas y a medida que avanzaban los interrogatorios, la señorita Device terminó confesando que había causado el mal mediante brujería, provocando así que surgiera una nueva oleada de nombres. Los acusados señalaron a familiares, vecinos y conocidos. Antiguas disputas salieron a la luz y enfermedades ocurridas años antes fueron reinterpretadas como maldiciones. El miedo comenzó a apoderarse de toda la región, y cada nueva declaración parecía alimentar aún más la histeria colectiva. Las detenciones se multiplicaron y pronto,
varias personas fueron enviadas a las húmedas mazmorras del castillo de Lancaster. Aquella edificación era una fortaleza imponente, construida siglos atrás, sobre una colina que dominaba la ciudad. Desde el exterior parecía inexpugnable, pero el verdadero horror se encontraba bajo tierra. Las celdas eran oscuras, frías, húmedas, y el aire apenas circulaba. Los prisioneros dormían sobre piedra desnuda y sobrevivían con escasas raciones de comida. La enfermedad era constante y la desesperación inevitable. Muchos no sabían si volverían a ver la luz del día, y entre ellos se encontraba la propia Demdike. La anciana, debilitada por la edad y las condiciones del encierro, murió antes de que comenzara el juicio. Nunca tuvo oportunidad de defenderse y nunca escuchó el veredicto que cambiaría para siempre el destino de su familia. Sin embargo, si algo volvió especialmente aterrador este proceso judicial, fue la participación de una niña llamada Janet Device. La muchacha tenía apenas 9 años, en una época donde los testimonios infantiles rara vez eran considerados importantes. Pero esta se convirtió en la principal testigo de la acusación. Durante el juicio, señaló a su propia madre, acusó a su hermano y a vecinos, y describió supuestas reuniones secretas, donde, según ella, se rendía culto al diablo. Sus declaraciones resultaron devastadoras, pues las personas acusadas observaban con horror cómo una niña decidía su maldito destino. Los juicios comenzaron en agosto de 1612. Los acusados no contaban con abogados defensores y no tenían acceso a garantías legales modernas. Muchos testimonios estaban basados en rumores. Algunas pruebas consistían en confesiones obtenidas bajo presión y otras provenían de historias transmitidas de boca en boca. Sin embargo, para las autoridades de la época, aquello era suficiente para una condenación severa. Las acusaciones hablaban de espíritus familiares y criaturas demoníacas que adoptaban forma de perros, gatos o liebres. Se afirmaba que las supuestas brujas utilizaban a estos seres para lanzar maldiciones, provocar enfermedades, destruir cosechas y causar muertes espantosas. Hoy estas afirmaciones parecen absurdas, pero en 1612 podían significar una sentencia de muerte, y eso es justamente lo que ocurrió. Uno tras otro, los acusados, Alison Device, Elizabeth Device, James Device, Anne Whittle y varios más, fueron declarados culpables. En total, 10 personas fueron condenadas, y el 20 de agosto de 1612 fueron llevadas a la horca. Allí terminaron sus vidas sin apelaciones, sin segundas oportunidades y sin posibilidad de escapar a un destino que parecía decidido desde el principio. Pero la historia no concluyó con aquellas ejecuciones. Con el paso de los siglos, investigadores e historiadores comenzaron a revisar el caso y muchos llegaron a una conclusión inquietante. Las pruebas eran extremadamente débiles. Las acusaciones se sustentaban en supersticiones, las rivalidades personales habían influido en los testimonios, y la pobreza de los acusados los convirtió en blancos fáciles para una sociedad obsesionada con encontrar culpables. Quizás nunca fueron brujas, o quizás simplemente fueron víctimas del miedo. Aunque este suceso continuó sobreviviendo a través de los siglos, alimentado por leyendas, testimonios y el recuerdo de una cruenta cacería de brujas. Pues, más de 400 años después, las colinas de Pendle siguen envueltas por la niebla, mientras que el castillo de Lancaster continúa en pie como un silencioso testigo de aquellos acontecimientos nefastos. Miles de visitantes recorren cada año los pasillos donde estuvieron encerrados los acusados. Algunos aseguran sentir una atmósfera opresiva y escuchar pasos cuando no hay nadie cerca. Otros dicen haber percibido susurros procedentes de las antiguas celdas, a pesar de que no se encontraron pruebas de que estos fenómenos sean reales. Sin embargo,
las historias persisten, y tal vez, eso sea lo más inquietante de todo. Porque, cuando uno observa detenidamente el caso de las llamadas brujas de Lancaster, descubre que el verdadero horror no se encuentra en los hechizos, ni en los demonios, ni en las leyendas sobre pactos oscuros, sino en lo que las personas son capaces de hacer cuando el miedo reemplaza a la razón. Dicho de mejor modo, se encuentra en una niña utilizada como herramienta de acusación, en familias destruidas por la paranoia, en ancianas condenadas por ser diferentes, y en un sistema judicial que, a lo mejor, confundió superstición con justicia. Los nombres de aquellas personas aún sobreviven en la memoria colectiva de Inglaterra, como el recuerdo de una de las páginas más oscuras y aterradoras de la historia humana.